A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Una mañana invernal del año 1900, una niña de 11 años fue acusada de manera injusta de haber robado algún libro de su escuela. La niña se defendió y demostró que nada tenía, pero en ese momento ya se había desatado la irracionalidad colectiva y una compañerita suya la insultó por no tener padre y le arrojó una piedra. Entonces las demás niñas se sumaron a la locura colectiva y ante la lluvia de insultos y piedras, la niña huyó de la escuela para no regresar jamás. Era mentira que hubiera robado algo, pero era verdad que ahora no tenía padre. Alguna vez lo tuvo y se llamaba Jerónimo Godoy, maestro de escuela, pero la había abandonado cuando ella apenas tenía 3 años. La niña se llamaba Lucila Godoy Alcayaga. Sí, Lucila Godoy Alcayaga. El mundo después la conoció como Gabriela Mistral, chilena, y Premio Nobel de Literatura. Era la primera vez que el máximo galardón de la literatura universal era entregado para Latinoamérica. En su discurso, Gabriela Mistral dijo: el espíritu universalista de Alfred Nobel estaría contento de incluir en su obra protectora a la vida cultural del hemisferio sur del continente americano, tan poco y tan mal conocido. Gabriela Mistral, la gran poetisa, la que cantó a la naturaleza, a la vida y al amor, la que dijo: hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos, verdaderos. Lucila Godoy Alcayaga, más conocida como Gabriela Mistral, nuestro primer Premio Nobel de Literatura, estaba naciendo un día como hoy, 7 de abril de 1889. ¡Feliz cumpleaños, Gabriela! Chilena de toda América. Las principales noticias del día. Titulares. Procuraduría tendría que avalar posible prórroga de la Fiscal General del Estado. Riesgo País sube 1.702 puntos a pocos días de la decisiva segunda vuelta electoral. El Consejo Nacional Electoral realizó el simulacro electoral y descarta posible fraude en la segunda vuelta. En política internacional, alerta roja. Los editoriales se hablan de Alberto Dajic, un error imperdonable. Santiago Basabe, indecisos, valoren quién representa menos riesgos al país, Noboa o González. Noticias del día. Procuraduría tendría que avalar posible prórroga de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Diana Salazar cumple las últimas horas de gestión al frente de la Fiscalía General del Estado. Fue designada para ejercer el cargo en abril del 2019, por el entonces Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Su ejercicio de 6 años como fiscal establecido en la Constitución concluye a la medianoche del martes 8 de abril del 2025. Sin embargo, las dudas en torno a que si Diana Salazar continuará en funciones prorrogadas se mantienen. El concurso de méritos y oposición a cargo del Consejo de Participación y Control Social para la designación de un nuevo fiscal general está detenido. Desde la Fiscalía General del Estado aseguraron que esta semana habrá un pronunciamiento público de la fiscal Diana Salazar sobre su posible prórroga. Fuentes del Consejo de Participación y Control Social explican que una autoridad designada en concurso de méritos y oposición no puede prorrogarse en funciones por voluntad propia, por lo que, en este caso, se podría dar la siguiente alternativa: que la Procuraduría General del Estado, entidad que ejerce el control de legalidad de los asuntos del país, emite un aval para la prórroga. La fiscal tendría que consultar a la Procuraduría si debe o no prorrogarse, según indican las fuentes consultadas. En el eventual caso de que la Procuraduría emite el criterio y avale el pedido, también tendría que prorrogarse el fiscal subrogante Wilson Toainga.
Para este propósito también se invocaría el artículo 283 del Código Orgánico de la Función Judicial, donde dice que el periodo de funciones de un fiscal general del Estado será de 6 años sin posibilidad de reelección. Cumplido el periodo, la máxima autoridad podrá mantenerse en funciones prorrogadas hasta la designación de su reemplazo. Riesgo País sube a 1.702 puntos a pocos días de la decisiva segunda vuelta electoral. El Riesgo País de Ecuador cerró en 1.702 puntos este domingo 6 de abril de 2025, según datos del Banco Central del Ecuador. Este indicador, que refleja la percepción internacional sobre la capacidad del país para cumplir con el pago de su deuda externa, ha mostrado una tendencia al alza en las últimas semanas. El repunte coincide con la incertidumbre previa a la segunda vuelta electoral que se realizará el próximo domingo 13 de abril de 2025. Ecuador comenzó el 2025 con un Riesgo País cercano a los 1.200 puntos. La expectativa de una victoria de Daniel Noboa en una sola vuelta generó una baja en este indicador. Un día antes de las elecciones celebradas el 9 de febrero estaba en 903 puntos, pero desde entonces ha subido 800 puntos, superando actualmente los 1.700. Esta cifra lo coloca entre los niveles más altos en los últimos 15 meses, comparables con los 1.733 puntos registrados en enero de 2024. La incertidumbre política y las dudas sobre la sostenibilidad fiscal del próximo gobierno han contribuido al aumento del Riesgo País, un indicador clave para fijar el costo del financiamiento de Ecuador en los mercados internacionales. En otras palabras, a mayor riesgo país, más altos son los intereses que debe pagar el país para adquirir créditos en el exterior. El Consejo Nacional Electoral realizó el simulacro electoral y descarta posible fraude en la segunda vuelta. Durante la inauguración en Guayaquil del simulacro electoral, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, CNE, Enrique Pita, negó que el sistema informático que utilizará el organismo para las elecciones presidenciales del próximo 13 de abril pueda ser vulnerado y que se puede interferir en la transmisión de los resultados. Negó también la existencia de centros de procesamiento externos a los centros que ha establecido el Consejo Nacional Electoral. De esta manera, el vicepresidente del CNE respondió hacia rumores que circularon los últimos días en redes sociales sobre la posibilidad de la alteración de los resultados electorales tras la jornada del próximo domingo. Por su parte, la presidenta del CNE, Diana Tamain, dijo que el simulacro realizado a nivel nacional permitirá que todo el proceso electoral esté rigurosamente verificado bajo condiciones reales, al simular paso a paso lo que pasará durante la jornada. Además, señaló que están monitoreando constantemente los efectos de las fuertes lluvias que se registran en el país con el objetivo de decidir si es necesario cambiar un lugar de votación al que no se puede acceder. Dijo que la verificación se realizará hasta un día antes de las elecciones y que informarán de posibles cambios realizados a última hora. El simulacro de este domingo también permitió poner a prueba el protocolo de prohibición del uso de teléfonos móviles al momento de votar que dispuso el CNE a petición del gobierno y que recientemente validó la Corte Constitucional. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Felipe Espinosa, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana. El tema del que habló, el impacto por aranceles impuestos por los Estados Unidos. Escuchemos lo que dice. Bueno, primero creo que es importante señalar que esta tarifa impuesta del 10% en el caso del Ecuador es una tarifa a todo el mundo. O sea, no es al país de Ecuador, sino es a 180 países en el mundo. Comienza en 10% y luego se va para arriba hasta cifras tremendamente altas. En el caso de Ecuador, estamos en la parte baja de la tabla, ese es un 10%, y sí, como usted dice, es un 10% adicional a los aranceles que ya pagaban los productos ecuatorianos o algunos productos ecuatorianos para ingresar al mercado de Estados Unidos. Y aquí me permito señalar que si nosotros hubiéramos tenido un tratado comercial, nuestros productos hubieran tenido este 10%, pero no hubieran tenido ningún otro arancel. Nosotros hemos venido compitiendo desde hace ya mucho tiempo
con nuestros vecinos del norte y del sur, principalmente en productos muy similares, pero en una cancha desnivelada, nosotros pagando arancel para ingresar al mercado de Estados Unidos y ellos ingresando con arancel cero porque tienen un tratado comercial. Eso nos ha hecho a nosotros volvernos muy eficientes en los productos que llegan a Estados Unidos, pero sí también un sacrificio de márgenes y un sacrificio de comercial para lograr estar en ese mercado. Pero lo hemos hecho. Durante muchos años esos productos ya están en ese mercado. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. A Estados Unidos le vendimos el año pasado alrededor de 5,000 millones, sin contar las exportaciones petroleras. Entonces, un mercado, primero, que tiene un abanico grande de productos que nos compra, y segundo, es el más grande en el mundo y ha sido así nuestro socio comercial durante mucho, mucho tiempo. Señor Espinosa, dentro de los productos más afectados estarían los enlatados de atún. Es así, ¿verdad? Porque banano, cacao, ya tenían un arancel, el cacao está alcanzando el 10% porque no lo tenía, el banano se le incrementa, sin embargo se vuelve competitivo con productores de otras regiones del mundo que tienen un arancel más alto, porque como usted explicaba, a otros países se les ha impuesto hasta casi un 40% de aranceles por parte de Estados Unidos. Pero el tema de los atunes, el tema de los enlatados, básicamente los que van en aceite, estos sí están alcanzando un arancel muy alto. ¿Cómo lo recibe la Cámara y qué se ha hecho para poder tratar de enfrentar esta realidad? Bueno, recordemos que no es solo el atún, y me permito mencionar que el atún en lata sí, sin duda tiene ya un arancel o tenía un arancel ya sumamente alto, del 35% para ingresar a ese mercado. Es decir, un 35 más 10% se vuelve imposible, pero ya con el 35 también era muy, muy difícil competir. El atún en agua tiene un 12.5 o tenía un 12.5 de arancel, que creo que es el que mayor volumen ha tenido en todo este tiempo. Sin embargo, las rosas tienen un 7%, el brócoli tiene un 15%, las frutas tienen alrededor de un 8%, es decir, hemos tenido aranceles para muchísimos de nuestros productos. Y eso, como le mencionaba hace un rato, lo ha vuelto bien difícil de competir. Ahora, si tenemos a eso que añadir un 10% más, eso se vuelve realmente inmanejable en muchos casos. Ahora, ¿qué se ha estado haciendo? Ya durante mucho tiempo nosotros hemos venido trabajando en Estados Unidos, en algunos casos para avanzar hacia un tratado comercial. Ese debería haber sido nuestra luz al final del túnel y deberíamos haberla tenido. Qué pena, no la tuvimos hace 20 años, porque nos hubiera ayudado muchísimo como país, como economía, como empleos, como todos los demás. Pero no hubo. Y venimos trabajando en esa dirección. Recordemos que en la primera administración del presidente Trump se logró hacer un avance a lo que se llamó fase 1. Fase 1 eran temas generales de comercio, pero fue el primer documento comercial que se firmaba con nuestro principal socio comercial en 30 años. Se puede usted imaginar, en 30 años no habíamos firmado nada. Eso fue en el 2020. Lastimosamente, en este caso, para eso no siguió el presidente Trump, y no pudo seguir el tema de fase 2, 3, 4, lo que pudiera haber venido después. Y eso quedó un poco en suspenso. Pero hemos trabajado desde ahí en conseguir preferencias arancelarias para nuestros productos. Esteban Santos, abogado especialista en Derecho Internacional, en Radio Sucesos habló de las repercusiones mundiales tras la decisión de Trump de aplicar aranceles. Vamos con la nota. Sí, estamos teniendo primero un lunes negro en donde, para sorpresa de nadie, los mercados internacionales se desplomaron. Como bien lo mencionas, la semana pasada se empezaron a dar ya estas primeras protestas, y sí, multitudinarias, en las principales ciudades de los Estados Unidos, y esto ya es un síntoma muy claro al ver a un Elon Musk que da entrevistas y él da un mensaje final que espera un arancel cero con los europeos, él mismo empezando a alejarse de lo que puede ser este discurso fuerte por parte de los norteamericanos. Pero Milton, en la última pregunta que se le hace a Trump, porque hay esta especulación, ¿no? Porque los aranceles en principio a Europa entran ahora 9, ¿y por qué se da este margen? Con la lógica especulativa, con la lógica de que se sienten a conversar y, como dijeron las autoridades norteamericanas, que los países empiecen a hacer fila india atrás para darle concesiones a los Estados Unidos. Entonces, hay países que sí lo han hecho,
como Israel, el Israel de Benjamín Netanyahu, que está llegando ahora a Estados Unidos para básicamente lo que ustedes digan. Hay países pequeños como Singapur que se lo está evaluando, pero sobre todo, y aquí lo importante, es que los grandes, China no dio su brazo a torcer. Al revés, se juntó, como lo decíamos contigo la semana pasada, con Corea del Sur, con Japón para hacerle frente, y Europa se espera un poco lo mismo. Entonces estas pues manifestaciones son un indicativo muy claro de que se entienda que arancel quiere decir impuesto, y un impuesto ¿a quién? A los consumidores. Y el aislamiento internacional que está teniendo los Estados Unidos, gracias a la obra y gracia de esta una persona, pues está pasándole una factura social muy alta, porque ya la popularidad de Trump está empezando a caer en picada. Pero él ha dicho que sus medidas no son, son inamovibles, que él no va a cambiar esa política que tiene, aunque empiece a recibir las represalias que tú las describas. Claro, él dice esto, lo que él ha dicho es que él está dispuesto a conversar. ¿Qué es dispuesto a conversar? Lo que no va a cambiar es el nuevo orden mundial. Lo que no va a cambiar es la idea de que la ingeniería del comercio internacional vio un antes y un después. Por eso, si tú te fijas, a mí me parece muy interesante cómo la Organización Mundial del Comercio, la OMC, un poco que más que casada, a mí me llama profundamente la atención esos comunicados en extremo tibios cuando estamos teniendo semejante remesón a nivel mundial. Entonces, claro, Trump se doblega y dice, yo no voy a dar una marcha atrás. Y por eso es que tú te fijas la caída histórica que están teniendo las principales bolsas. Taiwán en su vida había registrado una pérdida tan grande. La idea de cómo se han borrado de las bolsas en estas últimas 72 horas más de 300,000 millones, en inglés trillions, esta idea de que uno ni siquiera puede contabilizar cuántos ceros han salido del valor de mercado. Y esto le está pasando una factura directa a las personas que votaron por Trump y pensaban que con él iba a ser todo lo contrario. Una cosa era el Trump de la primera administración diciendo que los mercados le iban a amar, y ahora esta diciendo que es un tema de una enfermedad que había que poner la medicina. Eso es lo que estamos viviendo ahora, y por eso es que tal especulación y tal caída masiva. Pero parecería que empieza a ser una constante la actitud de Trump de inflar el globo y de a poco irlo desinflando. Correcto. Y esa idea de estas posiciones maximalistas, hasta bully si tú quieres, primero te empujo, te pongo contra las cuerdas y después trato de llegar a una suerte de punto medio. Y por eso te decía que hay países como por ejemplo Israel, que claro, es la niña de los ojos, dirían algunos, toda la administración se llevan así de bien, y que pese a que Israel ya quitó todos los aranceles a los Estados Unidos, igual recibieron un arancel del 17%. Pues parecería que va a ser el primer país que va a llegar a un arancel cero con los Estados Unidos. Pero te insisto, los grandes jugadores, los big players, China doblegó, acaba de subirle los mismos 34%, y se espera una contrarretaliación del 200% norteamericano, el inicio a gran escala de la guerra comercial. Entonces aquí, Milton, la pregunta es, ¿por qué unos países más, por qué unos países menos? Y esta idea de que qué bueno que Latinoamérica sufrió menos, aquí hay que regresar a ver por qué pasó esto. Y la verdad es que los norteamericanos nos compran muy poco, punto. ¿De dónde vienen todas las camisas o la ropa que tal vez tú y yo estemos puestos? De países del Asia, de Bangladesh, del sudeste asiático, sí. Exactamente. Y son estos los países que tienen un arancel de más del 34%. Muchos de estos países son absolutamente dependientes de los Estados Unidos. Conclusión de esto, Milton, si es que hay esta ola que no va a poder entrar a los Estados Unidos, esta ola que ya estaban los productos hechos, camino a los norteamericanos, ¿dónde se van a ir todos estos productos? ¿Va a haber un rebote al resto de la región a precios de dumping? Yo creo que esto es un escenario muy real, y por eso es lo difícil y lo duro de actuar si es que no hay un órgano rector que pueda hacerle frente, porque aquí estamos hablando, Milton, de que es el hegemón el que puso este pare, y por lo tanto la solución de controversias internacionales es lo que está en tela de duda, y por eso es toda esta especulación que se está dando. En el programa Impacto Informativo, Guillermo Avellán, gerente del Banco Central, habla de la continuidad de la dolarización. Escuchemos lo que opina. Es importante que la ciudadanía conozca que los ecuadólares o la dolarización a la ecuatoriana se refiere a la creación de dinero sin el debido respaldo, básicamente para financiar sin límites
al gobierno de turno desde el Banco Central. Y esto se evidenció entre los años 2009 y 2017, cuando el BCE emitió ecuadólares por más de 8.300 millones de dólares para otorgar financiamiento al Ministerio de Economía y bancos públicos. A cambio, el Banco Central recibió principalmente títulos emitidos por parte de estas instituciones públicas, los cuales no pueden ser convertidos en dólares de manera inmediata, generando de esta manera un problema de liquidez para el Banco Central y poniendo en riesgo el funcionamiento de la dolarización. Si usted aprecia la evolución de las reservas internacionales para diciembre del 2012, diciembre del 2015, y previo, digamos, a la entrada en vigencia de la Ley de Defensa de la Dolarización, se pueden observar periodos en donde las reservas internacionales estuvieron por debajo de 2.500 millones. Incluso durante el momento más crítico de la pandemia, las reservas estuvieron por debajo de 2.000 millones de dólares, poniendo así en riesgo el funcionamiento de la dolarización. Para que el sistema de dolarización funcione de manera adecuada en nuestro país, se requiere contar con un banco central que mantenga un buen nivel de liquidez, lo cual se traduce en un adecuado o apropiado nivel de reservas internacionales, las cuales permiten cumplir dos funciones fundamentales. Primero, garantizar la provisión de efectivo a la ciudadanía y al sistema financiero a nivel nacional, y segundo, garantizar los pagos al exterior solicitados por las instituciones públicas, privadas y de la economía popular y solidaria que mantienen sus recursos en el Banco Central del Ecuador. Ahora, el hecho mismo de tener que discutir esto, que ha sido muy sólido durante 25 años, estas posibilidades de salir de un sistema que sobre todo le ha dado firmeza y estabilidad, no solamente a las cuentas públicas, sino a los hogares de cada uno de los ecuatorianos, no es dañino para el ambiente, para las inversiones, y hablamos de lo macro y de lo micro, para las familias como para el Estado. Sí, es importante, Edgar, comprender que esto no es un tema político o ideológico, es un tema de sentido común en el cual hay evidencia. En materia económica, la dolarización es el principal consenso a nivel nacional entre los ecuatorianos y goza de un gran respaldo popular por los evidentes beneficios generados para las familias ecuatorianas. La adopción de la dolarización hace 25 años ha sido favorable para alcanzar la estabilidad de precios, para facilitar la planificación financiera a mediano y largo plazo en el sector privado, para incrementar el acceso al crédito formal, impulsar el ahorro y la inversión de las familias ecuatorianas y de los negocios, y generar mejores condiciones para el crecimiento económico y así contribuir a la reducción de la pobreza. La emisión de ecuadólares o la dolarización a la ecuatoriana para otorgar financiamiento al gobierno de turno afecta severamente la liquidez del Banco Central del Ecuador. En este escenario, en donde se comienza a otorgar financiamiento al gobierno central, algo que está prohibido, de hecho, en otros países, como es el caso de Perú, que es un referente de estabilidad financiera, en un escenario así en el cual se comienza a otorgar financiamiento al gobierno de turno desde el Banco Central, lo que sucede es que la entidad monetaria, en este caso el BCE, se queda sin dólares o sin reservas suficientes. Y esto puede generar evidentemente un colapso de la economía. Al no existir dólares en el Banco Central, existe desabastecimiento de bienes y servicios importados, como por ejemplo pudiera ser el caso de combustibles que son importados. También provoca la imposibilidad de realizar pagos al exterior por la ausencia de bienes y servicios, e incluso la posibilidad de una corrida bancaria, considerando que el Banco Central no podría abastecer de efectivo a las entidades financieras y a la ciudadanía. Y de hecho, esto es también que la genera... no va a permitir pues que eso suceda, ¿no es cierto?, en un caso casi apocalíptico como es el que estamos conversando. La ciudadanía iría a su banco y se llevaría su plata.
Bueno, y eso es precisamente lo que hay que evitar, digamos. Debemos contar, para que la dolarización pueda funcionar, Edgar, debemos contar con un banco central líquido que pueda abastecer de dólares a la ciudadanía y al sistema financiero. Recordemos que las reservas internacionales cumplen dos funciones fundamentales: realizar pagos al exterior solicitados por el sector privado y el sector público, y también abastecer de efectivo a la ciudadanía cuando es demandado a través de los cajeros del Banco Central, como también al sistema financiero nacional. Entonces, es importante mantener un banco central líquido. Además, es importante recordar también, Edgar, que hay algunas consecuencias provocadas por la creación de ecuadólares entre el 2009 y 2017, entre ellas una reducción significativa de las reservas internacionales, luego de que el gobierno de turno utilice el financiamiento otorgado por el Banco Central, un aumento del endeudamiento público externo para compensar la caída de las reservas internacionales, y también la imposición excesiva de aranceles de hasta el 45% en su momento para intentar evitar la salida de dólares de la economía, lo cual también genera un perjuicio para el sector productivo y para las familias ecuatorianas, porque los bienes importados, como es el caso de materias primas, bienes de capital o incluso bienes de consumo, se encarecen. Y ya estamos viendo cómo reaccionan los mercados internacionales ante la imposición de aranceles excesiva, lo cual afecta la competitividad del sector privado y también al consumo de los hogares, que representa cerca del 60% del Producto Interno Bruto dentro de nuestro país. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carden. Alerta roja. La espiral descendente a la barbarie parece haber perdido cualquier límite en el matadero en que se transformó la Franja de Gaza con el detonante del 7 de octubre de 2023, justo hace un año y medio, el brutal ataque que se lanzó contra poblaciones, kibbutz y hasta un festival musical en Israel por los terroristas del grupo Hamas, uno de los alfiles aliados a la teocracia iraní, financiado y entrenado por las fuerzas Al-Quds de la Guardia Republicana iraní, las SS de los ayatolas. El salvajismo del ataque, claramente dirigido a lograr de parte de Israel una respuesta igualmente brutal, ha abierto las puertas a un insondable abismo de crueldad e indiferencia por el sufrimiento de personas y familias. La barbarie de Hamas al asesinar a 1.200 personas, las violaciones a sus víctimas, el secuestro de 250 personas en calidad de rehenes, en terribles condiciones de seguridad, alimentación o atención médica, ha recibido una similar respuesta de parte de Israel, país que se había presentado como la única democracia de Oriente Medio, una condición que difícilmente se le podría hoy reconocer, dado el alejamiento absoluto de las iniciales tendencias, influencias y principios que los fundadores del Israel moderno tuvieron. David Ben-Gurión y Golda Meir, cercanos al laborismo británico, se alinearon siempre a la tendencia social democrática, postura que se expresó en instituciones como el kibutz, las granjas comunitarias, que acogieron a la migración judía que se asentó en Israel y le dio su particular rostro pionero e igualitario a esa sociedad israelí. Efectivamente, Israel fue en una región donde el autoritarismo, sea el de las monarquías o el de los regímenes que surgen tras la descolonización, era absoluto. Un modelo de democracia parlamentaria que logró navegar la agitada fundación estatal en medio de los conflictos bélicos y políticos del nacimiento de Israel. Paulatinamente, aquella democracia, en la medida que el país creció en poderío militar y tecnológico, se apartó de sus modelos europeos,
seguramente por la emergencia de una nueva generación que ya no había vivido directamente las traumáticas experiencias de sus padres, el Holocausto en Europa y la expulsión de los países árabes de Mesopotamia al África del Norte, donde se había erradicado por generaciones la diáspora judía. El cosmopolita origen de la población y la experiencia de vida con otras comunidades en esos países necesariamente generó una sociedad más abierta y tolerante, en la cual el ejercicio democrático resultaba poco menos que obligatorio, al igual que la necesidad del servicio civil y militar de todos para asegurar la supervivencia del nuevo país. Alrededor de estos sencillos acuerdos comunes no había lugar para una fragmentación política, y esa primera generación de israelíes mantuvo en efecto una democracia inédita en la región. El éxito del nuevo país, no solo en términos políticos, sino también económicos, por el desarrollo de tecnologías revolucionarias en el campo agrícola, como el riego por goteo, que racionalizó extraordinariamente el uso del agua y garantizó niveles de productividad muy superiores a los tradicionales, o de las nuevas tecnologías informáticas, factibles tan solo en un entorno de ciudadanos educados y preparados, aplicadas a lo civil y militar, a lo mejor fue causa de la divergencia en la visión originaria. Las victorias militares israelíes en las 4 guerras que debió librar el país, la del año 48 fundacional, y las de 1956, 1967, la de los 6 días, y la del Yom Kippur en 1973, en particular esta última, marcan una creciente superioridad militar israelí con su industria ya en capacidad de equiparse directamente con equipos propios de alto nivel, como los cazas Kafir o los blindados Merkava, a nivel de sus contrapartes mundiales. Incluso a nivel de armas personales, los fusiles Uzi ganan justa fama de eficacia y confiabilidad. Esas fuerzas armadas victoriosas lo son también por una calidad de mando notable que sabe de las capacidades de iniciativa de los mandos medios para aprovechar oportunidades que se dan durante la batalla, capacidades que tan solo se pueden esperar en personal que está acostumbrado a pensar por su cuenta y actuar en consecuencia. Esa diferencia con los ejércitos que enfrenta es decisiva, mucho más allá de los armamentos o la superioridad numérica. La guerra del Kippur marca un cambio que se acentuará en el tiempo, un viraje conservador y de aislamiento impulsado en parte por la religión judía ortodoxa, que tiene un resurgir poderoso, y el sionismo impulsado sin duda por ese hubris militar que las victorias traen a las sociedades, convenciéndolas de que las soluciones emanan de la boca de los fusiles. La brecha social interna con la población árabe palestina que no es desplazada, que se acentúa tras la conquista militar israelí de la Cisjordania y Gaza, agitándose cada día con el asentamiento, la apropiación en efecto de tierras palestinas por colonos judíos, y debo recalcar el término de colonos, pues esta es la actitud de los grupos judíos que obligan a la población árabe a irse de sus tierras, muy a la manera de los colonizadores europeos en América o en África, armados y respaldados por gobiernos que cada vez giran más hacia la intransigencia y el autoritarismo. Hablar de una democracia real en Israel hoy resulta, por decirlo menos, exagerado. La respuesta que Israel ha dado en Gaza a un ataque salvaje lo ha llevado al mismo plano de sus agresores. La tasa de 50-1 que se ha cobrado básicamente entre la población civil palestina, mujeres y niños a la cabeza,
las deportaciones internas de cientos de miles de personas expulsadas de sus casas, de las que un alto porcentaje han sido destruidas, claramente muestra un giro deshumanizado en la dirigencia israelí actual, con Netanyahu a la cabeza. Los ya frecuentes errores por los que Israel debe a regañadientes y siempre restándole toda la importancia que tienen, dar explicaciones y asegurar unas investigaciones que nunca se terminan, culminaron con la atrocidad que se produjo hace 2 semanas contra un equipo de la Cruz Roja movilizado para atender una situación en la franja. 15 rescatistas fueron asesinados al abrir fuego el ejército israelí contra las ambulancias y vehículos que iban a atender la emergencia. A la barbarie se unió la complicidad de los mandos, primero con la desaparición de los cadáveres del personal asesinado, arrojados a una fosa común no muy disimulada, para luego, cuando estalló el horror en toda su magnitud, intentar restarle credibilidad, aduciendo que las ambulancias eran vehículos sospechosos que circulaban sin luces. El teléfono móvil de una víctima del asesinato masivo desmintió categóricamente este relato, mostrando a los vehículos con las luces de emergencia encendidas con todas las identificaciones de Cruz Roja. Que Israel, la otrora ejemplar democracia regional, pero sobre todo el repositorio de la memoria de lo que la barbarie puede hacer, caiga en ella, no hace sino demostrar la fragilidad de valores y principios que se dan por sentados. Una nación que desde una historia de humillación y persecución adopta la persecución contra sus vecinos, los humilla y quiere imponer lo más tenebroso de todo esto, una limpieza étnica, ha perdido los papeles y el rumbo. Muchas gracias. Editorial. Un error imperdonable, artículo de Alberto Dajic publicado en Diario El Universo. Los aranceles anunciados por el gobierno de los Estados Unidos son simplemente el más craso error en política económica y en política internacional que ese país ha cometido en muchas décadas. Contrariando lo que la teoría económica dice y lo que la experiencia histórica demuestra, la imposición de los aranceles produjo de inmediato la reacción en los mercados bursátiles, produciendo una pérdida de valor gigantesca que afecta a millones de personas. Nunca he visto a los economistas del planeta estar tan de acuerdo en algo como en esta ocasión. Todos, de todas las tendencias, coinciden en que son absolutamente negativos para los Estados Unidos y para el mundo. Las consecuencias para el Producto Interno Bruto Mundial y el de los Estados Unidos son clarísimas. La riqueza disminuirá, el bienestar disminuirá, la gente pagará más caro por las cosas que consume y el nivel de vida será inferior que con libre comercio. Hay 2 cosas que debemos meditar que van más allá del impacto económico, que ha sido abordado por todos los noticiarios, columnistas, analistas y medios de comunicación. 1. La credibilidad de los Estados Unidos. 2. Los errores burdos en los supuestos usados para la medida. Son los Estados Unidos quienes, liderando al mundo, promovieron la globalización. Son ellos los que empujaron a la maravillosa producción global que ha dado lugar a una muy eficiente fabricación de autos, de productos electrónicos, chips, etc. Y ese mismo país que empuja al mundo a hacer multimillonarias inversiones para lograr que ese esquema se consolide y produzca un gigantesco aumento del comercio internacional. Es el que ahora, de la noche a la mañana, desbarata completamente el esquema construido por décadas y con tanto esfuerzo. Esto mina completamente la credibilidad de los Estados Unidos como líder de Occidente y líder mundial, y encarrila a los países del mundo a buscar unirse para protegerse, lo cual puede incluir buscar alternativas al sistema monetario internacional. Esto sería gravísimo para los Estados Unidos, pues ese sistema ha sido muy ventajoso para esa nación.
Esto no ha sido considerado en los análisis de quienes han producido o recomendado el esquema de aranceles reciente. Adicionalmente, cuando analizamos las cifras que se usaron como justificación, vemos que son absurdas y totalmente alejadas de la realidad. Se dijo que la Unión Europea tiene aranceles del 39% sobre productos de los Estados Unidos, cuando la realidad es que el arancel promedio ponderado de la Unión Europea para productos de Estados Unidos es del 1%. ¿De dónde salió la barbaridad del 46%? Respecto a Japón se dijo que tenía aranceles del 46%, cuando el promedio ponderado es del 3.2%. ¿Cómo pueden tener los asesores o hacedores de política económica cifras tan descabelladas? ¿Cómo se puede hacer un ridículo tan grande sin perder la credibilidad? El mundo está amenazado con un tremendo retroceso, y todo por no entender que el déficit comercial de Estados Unidos resulta finalmente del ahorro e inversión. Y ese país ahorra el 18% del PIB. China, más del 40%. Eso es todo. No se puede buscar la explicación de la fiebre, de la hora a la que sale el sol o de la altura de una palmera en la playa. Artículo de Alberto Dajig, publicado en Diario El Universo. Indecisos, valoren quién representa menos riesgos al país, Noboa o González. Santiago Basabe, primicias. Ni la campaña reciente ni el debate han sido capaces de resolver las dudas de buena parte de quienes se hallaban indecisos tras la primera vuelta electoral. Noboa plantea continuar en la línea de lo que han sido sus pocos meses de gobierno, mientras González se reafirma en que su administración será una réplica de la década de la Revolución Ciudadana. Si ambos han ofrecido más de lo mismo con lo que llegaron hasta este momento, la indecisión actual es plenamente comprensible. Nada innovador se ha escuchado en las últimas semanas, ninguna declaración de enmienda frente a los errores cometidos en el pasado. Ambos parecen estar seguros de que, como lo han hecho hasta ahora, alcanza y sobra para ganar. Nada más alejado de la realidad. Por ello, los votantes indecisos, que además son determinantes, elegirán el próximo domingo al presidente del país y deben hacerlo entre Noboa y González. La posición actual entre numerosos candidatos es dimensionar cuál de los dos hará menos daños al país en caso de llegar al poder. Un tema clave es considerar las libertades. ¿Cuál de los dos proyectos luce menos tolerante ante las posiciones disidentes? ¿Qué gobierno respetará la libertad de expresión? ¿Cuál candidato se presenta como menos proclive a perseguir periodistas y medios de comunicación que no se alineen con el gobierno? En el campo económico hay otro espacio para que los indecisos salgan de su cómoda posición antes de este próximo domingo. ¿Cuál candidatura genera temores de que la dolarización se venga abajo en el mediano y largo plazo? ¿Cuál de las propuestas propone incrementar el empleo, Noboa o González, y cuál parece menos viable? Estos candidatos que presentan ofertas menos lesivas para el país en el manejo equilibrado de las finanzas públicas. En lo social hay otra lista, Noboa o González, quien administra de forma menos desordenada el IES y la seguridad social en general. ¿Cuál propondría políticas públicas y un trato menos excluyente hacia la población indígena y los grupos sociales más desprotegidos? El convulso escenario internacional en el que vivimos también es un referente para los indecisos que terminen por decantarse entre Noboa y González. ¿Cuál de los ahora candidatos, una vez en Carol Delet, llevará relaciones menos tensas con Estados Unidos y el presidente Trump? ¿Cuál tendrá una mejor imagen en el concierto internacional de naciones? ¿En cuál administración Noboa o González la carrera de los funcionarios del servicio exterior será menos irrespetada? ¿Con cuál candidato las políticas para regular la migración que ingresa al país generarían menos efectos lesivos a los intereses nacionales? Hay varios puntos para valorar. La corrupción también en el país es un buen tema para que los indecisos definan por Noboa o por González. ¿Cuál de los dos candidatos tiene menos vínculos con el crimen organizado? ¿Cuál es la opción que presenta menores indicios de cercanía al narcotráfico y financiamiento ilegal de la política? ¿Cuál agrupación política, ADN o la Revolución Ciudadana, es menos transparente en cuanto al origen de sus recursos económicos que han tenido en sus respectivas campañas electorales?
Estas son preguntas difíciles, por supuesto, como debe ser difícil para los indecisos optar por Noboa o por González. La idea es ser creativos para tener ese voto cívico y además corresponder a un grupo importante de electores. Noboa o González, hay que votar por uno de los dos. La tercera opción no es la más recomendable, el voto nulo, porque la presidencia dependerá de unas pocas papeletas. Por primera vez en la historia reciente, el futuro del país aún no está resuelto por quienes quieren dar su voto. En los indecisos, por tanto, confiamos todos. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Líderes alemanes advierten del giro a la derecha en el aniversario de la liberación de Buchenwald. El 80 aniversario de la liberación del campo de concentración de Buchenwald se conmemoró con una ceremonia en la ciudad alemana de Weimar. A ella asistió el expresidente del país, Christian Wulff. En un discurso pronunciado en el acto, Wulff advirtió contra la radicalización y el giro mundial hacia la derecha. Aufgrund der Verrohung, der Radikalisierung und eines weltweiten Rechtsrucks kann ich mir inzwischen, und das macht mich beklommen, deutlicher vorstellen, wie das damals geschehen konnte. Das ist für mich erschreckend, sodass ich es für zwingend halte, dass die heutigen Generationen ihr Engagement verstärken, für unsere Werte aktiv mit Mut und Haltung einzutreten, Dämonen des 19. und 20. Jahrhunderts nicht zurückkehren zu lassen. Wulff también criticó el auge del sentimiento anti-inmigración defendido por el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania. El expresidente, que pertenece a la Unión Cristiano-Demócrata, pidió un compromiso activo con la democracia y la preservación de la humanidad. El campo de concentración de Buchenwald se creó en 1937 y en su apogeo el campo y sus satélites albergaron a cerca de 300.000 reclusos, de los que más de 55.000 fueron asesinados por los nazis o murieron a causa del hambre, las enfermedades o los experimentos médicos. El campo fue liberado el 11 de abril de 1945. Elon Musk contradice a Trump y pide un acuerdo de libre comercio entre Europa y Norteamérica. Desmarque discursivo del que aún es extraoficialmente en la mano derecha en la Casa Blanca del presidente estadounidense. Elon Musk ha dicho que espera que Estados Unidos y Europa puedan establecer una zona de libre comercio sin aranceles. Las declaraciones se han producido durante un congreso de la Liga Norteitaliana en el que Musk estaba presente de forma virtual y después de que las acciones de sus empresas hayan caído significativamente tras el día del anuncio arancelario. It is agreed that both Europe and the United States should move, ideally, in my view, to a zero tariff situation, effectively creating a free trade zone between Europe and North America. That would be that's what I hope occurs. And also more freedom of people to move between Europe and North America, if they wish. If they wish to work in Europe or wish to work in America, they should be allowed to do so, in my view. Musk, principal contribuyente a la campaña electoral de Donald Trump, contradice así la política proteccionista iniciada por el republicano poco después del contraataque chino a los aranceles estadounidenses. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reiterado este domingo el compromiso de la Unión para negociar con Estados Unidos, al tiempo que ha afirmado que defenderá los intereses de la Unión con medidas proporcionadas en caso de ser necesario. Manifestantes en Jerusalén instan a Netanyahu a asegurar el acuerdo sobre los rehenes de Hamás durante la reunión con Trump. Una decena de manifestantes se concentraron el lunes frente a la casa del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén, para pedir un acuerdo que garantice la liberación de todos los rehenes. La concentración se ha hecho un año y medio después de que los militantes de Hamás atacasen el sur de Israel. La abuela de un rehén tiene un mensaje para Netanyahu. עכשיו הגיע רגע האמת, רגע האמת שלך, שאתה צריך, אתה בארצות הברית, ואתה צריך שם לשבת עם הנשיא טראמפ ולגמור עסקה שכולם יצאו החוצה הביתה. אנחנו מצפים לזה.
El lunes Netanyahu y Trump se reunirán en Washington. El mes pasado, Israel rompió el alto el fuego con Hamás bombardeando Gaza tras presionar a los militantes para que aceptaran nuevas condiciones de alto el fuego, una medida respaldada por la Casa Blanca. Israel también ha interrumpido todos los suministros de alimentos, combustibles y ayuda a Gaza. Al menos 2 muertos durante ataques estadounidenses al norte de Yemen. Los rebeldes hutíes de Yemen aseguran que al menos 2 personas han muerto durante un bombardeo estadounidense nocturno en la ciudad de Saada, un bastión hutí al norte de la nación arábiga. Imágenes difundidas por los medios de comunicación controlados por los hutíes muestran un ataque que ha derrumbado lo que parece ser un edificio de 2 plantas. El grupo rebelde afirma que la intensificación de la campaña militar estadounidense ha causado la muerte de unos 70 civiles, pero unas imágenes publicadas en redes por el presidente Trump sugieren que el número total de muertos entre los paramilitares puede ser mayor de lo que reconocen los hutíes. La agencia de noticias yemení Pro-Houthi ha dicho que el vídeo pertenece a una reunión civil de cara a las festividades religiosas de Eid en la ciudad de Hodeida, pero dicho ataque no se había publicado con anterioridad por parte de los yemeníes. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados.
Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoli, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoli. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoli es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoli. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.